Ciudad de México, sino en otras partes del país, ¿no? Lo decía yo ayer en Guadalajara y en otras partes. Don Ramón, se cortó. Sí, se cortó. Te decía, efectivamente no tenemos ese protocolo por varias razones. La primera es que efectivamente a lo largo de estos años las administraciones, no nada más de la Ciudad de México, sino de las entidades colindantes, de las entidades aledañas de la zona megalopolitana, no han tenido la atingencia de instalar las unidades de monitoreo ambiental para la medición de partículas de 2.5 micrómetros o micras. Entonces, formar o firmar protocolos cuando no hay la medición, pues resulta un poco grotesco, ¿no? El problema aquí es que se nos han venido juntando una serie de fenómenos meteorológicos con fenómenos poblacionales y fenómenos de contaminación ambiental específicos. ¿Qué tiene que ver lo poblacional? Bueno, tiene que ver mucho porque el crecimiento demográfico, no nada más de la Ciudad de México, sino del Estado de México y de Puebla, Hidalgo, etcétera, se han venido ha venido presentando un fenómeno de urbanización. Ajá. Que significa que ahora las contingencias afectan a un mayor número de personas. Esta es la contingencia, esta que estamos viviendo el día de hoy o ayer, en donde se junta el ozono con las partículas de 2.5 micras, es la peor contaminación combinada que hemos tenido en la historia de la Ciudad de México o de la megalópolis. ¿Por qué? Porque nunca habíamos tenido tantos habitantes afectados. Claro. Es decir, estamos hablando ahorita de cerca de 22 millones de personas afectadas o en condición de riesgo muy grande para afectaciones broncopulmonares. Pero adicionalmente a ello, Gonzalo, es que la franja de la pirámide demográfica más ensanchada es, lógicamente, la de los niños, que son los más vulnerables. Entonces, no solamente es la peor contingencia, hemos tenido otras con mayor, con óxidos de azufre, por ejemplo, con óxidos de carbono. El ozono es un poco o mucho menos dañino que el óxido de azufre. Sin embargo, cuando se junta con partículas suspendidas, con partículas o material particulado de 2.5 micras, el efecto en el tracto broncopulmonar, en el tracto respiratorio, se vuelve muy dañino para la salud, y eso entonces afecta a esta mayor población de niños. Y adicionalmente, no me extiendo mucho, es que tenemos otros dos fenómenos. La altura sobre el nivel del mar, en donde está el Valle de México, es de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Eso nos hace mucho más vulnerables a los fenómenos respiratorios. Y segundo, porque hay una densidad demográfica en zonas del Valle de México, como es el caso de Nezahualcóyotl, del municipio de Nezahualcóyotl, donde tuvimos las mediciones más altas, donde tenemos 16.943 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la zona más densamente poblada de todo el continente americano. Uh-huh. Más que Los Ángeles, más que Chicago, más que Nueva York, más que Guadalajara o el resto de la Ciudad de México. Y entonces eso hace que tengamos una mayor vulnerabilidad humana, una mayor lesividad, y por obvias razones vamos a tener una mayor morbilidad infantil y de adultos mayores en estas semanas que vienen. Esto es muy preocupante porque se vuelve no nada más un problema, como le llaman ahora, ambiental, ¿no? Este es un problema de salud pública que implica, que nos indica que deberíamos de haber tomado medidas preventivas o precautorias con toda anticipación. Si ya sabemos que la población está creciendo, sabemos que tenemos actividades económicas, constructivas, incendios, altas temperaturas, insolación, altura sobre el nivel del mar, etcétera. Es decir, ya sabemos cómo es el rompecabezas. Lo que sucede es que los gobiernos, fundamentalmente el del Estado de México, que es donde se generan el mayor tipo de fenómenos de contingencia ambiental, lo que sucede es que por privilegiar su industria o por privilegiar su actividad económica, la construcción, etcétera, ponen medidas muy laxas. Toluca lleva 5 años sin tener un solo día de buena calidad del aire, 5 años seguidos, más de 1,500 días
sin tener un solo día con buena calidad del aire. Entonces, eso significa que es culpa de nosotros como sociedad el seguir permitiendo que autoridades que atienden a otros criterios y no a los criterios de la salud y de la vida humana sigan tomando las decisiones equivocadas. Por eso nosotros hemos planteado que hay que recuperar la soberanía para el pueblo de México, para la sociedad civil, del tema ambiental. No pueden ellos, es obvio que no pueden seguir manejando de manera acertada los temas ambientales, y eso está teniendo un gran efecto en la morbimortalidad infantil y de adultos mayores. Ahora, en eso estamos, pero ¿qué es lo que tendría que estar haciendo hoy el gobierno del Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México? Suspender totalmente las actividades, así de ese tamaño, porque cualquier actividad que realizamos, más taxis, más camiones, más ir a las escuelas, etcétera, es que le llamamos le llamamos contingencia. Debe de ser llamado emergencia ambiental, como nunca antes vista. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ya hay una experiencia histórica. En Londres murieron más de 15,000 personas por un evento de esta naturaleza, porque sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo y cómo termina. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos jugar nosotros con la salud y la vida humana. Estamos hablando de millones de niños que viven en el área megalopolitana. No podemos hacerles ese acto de crueldad y de estulticia, de ponerlos en riesgo. Es muy fácil para uno a veces curarse una gripa o una pequeña bronquitis, pero la mayoría de la población de la megalópolis es persona de muy bajos recursos, es decir, personas que comen mal, niños que están debilitados permanentemente, y entonces se hacen mucho más vulnerables. Entonces no podemos jugar con eso. Ahorita quienes deberían estar dando información cada hora son las autoridades de salud pública para decirnos qué hacer: usar tapabocas, no usar tapabocas, tomar vitamina C, no tomar vitamina C, tomar mucha agua, no tomar mucha agua, etcétera. Aparte de la no exposición a los contaminantes. Pero no tenemos ese mecanismo, porque se apanican las autoridades, consideran que les va a tener un efecto político electoral contrario, y entonces no hacen lo que tienen que hacer. Es decir, hay una complicidad electorera, que es lo que a mí me molesta mucho, porque en temas ambientales no podemos jugar con esos criterios o con esas